¿Qué tal? Para la licenciatura en Psicología, Unidad de Aprendizaje, la entrevista en Psicología, veremos ahora la temática etapas del proceso de la entrevista. Y bueno, hemos estado hablando de que la entrevista es una de las principales herramientas en psicología en todas las áreas de aplicación. Vimos ya que debemos diferenciarla de una conversación, que tiene ciertas peculiaridades, que requiere de ciertas habilidades y que podemos pensar en la entrevista como cada día o en el momento que se realiza, y esta conlleva etapas, ¿verdad? Pero también debemos entender que la entrevista puede ser una secuencia de reuniones, en este caso sea a nivel virtual o presencial, en donde vamos a necesitar de estos factores. Primero que nada, vamos a ver que las etapas de la entrevista se resumirían en 7, que sería la apertura, que es cuando recibimos a la persona, el saludo social, etcétera. El establecimiento del rapport, que nos debe llevar poco tiempo, suficiente para que la persona se pueda sentir en confianza y entonces pueda darnos la información y logremos el objetivo. También el inicio formal de la entrevista, que es cuando ya empezamos con las preguntas y desarrollamos, ¿verdad?, todas aquellas interrogantes que nos van a permitir alcanzar a obtener la información que nos hemos propuesto. Este desarrollo de la entrevista debe fluir, ¿verdad? Debe de haber un intercambio, una reciprocidad, y por supuesto va a llegar un momento muy importante en la entrevista, que es la cima. De ahí debe disminuir la intensidad de preguntas, y la forma de las preguntas también es diferente para que se pueda ir concretando esta experiencia. Y finalmente, ahí no termina todo. El psicólogo debe de integrar la información para elaborar un reporte de entrevista. Ok, en la apertura entonces, que es la primera fase de la entrevista, hablamos de 3 momentos. Primero, el contacto físico, que ahorita es tan complicado, es muy importante. ¿Por qué? Porque a través de la piel yo puedo detectar si la persona está nerviosa, si está ansiosa, ¿verdad? Porque puedo detectar su nivel de temperatura, su sudoración, su tensión, porque a veces nos aprietan la mano de tal manera que se nos truenan los huesos, o viceversa, la persona no quiere establecer contacto. Esto ha cambiado, ahora hay que pensar en nuevas formas de tener ese termómetro que nos permite saber cómo viene el otro, sobre todo a nivel de lo virtual. Por ejemplo, en las experiencias, en las consultas que yo doy a través de Zoom, pues sí observo, ¿verdad? Estoy continuamente observando, en todo tiempo estoy observando dónde se encuentra la persona, en qué posición está, si mira hacia la cámara, si hay distractores, sus expresiones de su rostro, etcétera. En el caso de una entrevista, de un encuentro cara a cara, pues el saludo social y por supuesto la tentativa de conocimiento mutuo, porque nosotros tenemos un objetivo, independientemente del tipo de área de aplicación, si es una entrevista de selección de personal, si es una entrevista de orientación vocacional, si es una entrevista para padres en el área forense, o si es una entrevista a una pareja en el área clínica, ¿verdad? Las personas también nos van a preguntar si nosotros con qué trabajamos, cuál es nuestra manera de trabajar, desde cuándo, cuánto cobramos, etcétera. Ahora bien, en cuanto al contacto físico, este es el contacto inicial con el entrevistado y debe ser cordial, un ligero apretón de manos. Ahora esperemos que pronto, ¿verdad?, podamos volver a establecer esos contactos tan importantes en la vida del ser humano. Nos tenemos que adaptar. Y seguramente vamos a encontrar otras formas de conocer cómo se encuentra el otro, pero ese contacto debe ser muy especial. No puede ser un contacto así suave y que puede interpretarse de manera incorrecta, tampoco puede ser un apretón de manos que te tritura, sino que debe estar bien equilibrado. Debemos de ceder el paso para que la persona tome asiento, mirarlo de ser posible, ¿verdad?, a los ojos. Ahorita es muy limitada la situación, porque aunque lo veamos a los ojos, vemos a la cámara, no vemos a los ojos, no podemos observar fácilmente la dilatación de sus pupilas, ¿sí? O que la persona evada la mirada, pero sí hay gente que no sostiene la mirada a la cámara.
Los saludos sociales deben ser cordiales y conforme a la región, ¿no? Por ejemplo, ahí en el norte del país la gente es más recia, en Guadalajara, en Sinaloa, ¿verdad? En Monterrey ni se diga, entonces no nos tendríamos que espantar porque nos aprietan la mano, pero hay lugares, por ejemplo, yo tengo una experiencia con una persona aquí en Guerrero que de verdad preferiría que no me saludara, pero así, o sea, no quiere, parece que él sabe del COVID de antes, porque no quiere que le rocen la piel y me incomoda, ¿sí? Entonces, probablemente no sabemos, ¿verdad?, las situaciones. Apenas recientemente atendí una chica que no tolera el abrazo, el contacto físico por una experiencia que tuvo en su infancia con su hermano. Dice ella, hicimos cosas que no debimos de haber hecho. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, que nosotros seamos sensibles, seamos empáticos. ¿Por qué la persona no quiere tocarnos, ¿sí?, o no quiere ser tocada? No necesariamente es porque nos esté rechazando, entonces debemos ser cordial y de acuerdo al contexto. El buen día, buena tarde, buena noche debe de contextualizarse también a la edad del paciente. ¿Cómo está usted? No le voy a decir a un adolescente, ¿qué onda? Pásale, ¿cómo estás? Tal vez, ¿verdad? O a una persona que viene muy sobria, una persona de la tercera edad, ¿qué onda? ¿Cómo le va? Pues tampoco va a ser de esa manera, tengo que contextualizar, ¿verdad? También al estado de ánimo. Imagínate que te llamó antes en ese día y te dijo, es que me siento muy mal porque, pues, no sé, esta situación del COVID, ¿no? Perdí a mi mejor amigo y no lo puedo acompañar, ya sabes de su estado emocional. Entonces, de acuerdo a eso, tú tienes que contextualizar, no le vas a decir, hola, ¿cómo estás?, ¿verdad? Sino, tal vez busques alguna palabra, qué bueno que llegaste, te estaba esperando, me da gusto verte, estoy aquí para escucharte, ¿no? También el apretón de manos debe ser firme, pero nunca fuerte. ¿No les ha pasado que les aprietan las manos y uno dice, oh, se llevó mi mano? Hay gente que saluda de esa manera y como el ejemplo que les puse, hay gente que no quiere establecer contacto. Con el saludo debe indicarse el lugar, es decir, yo le tengo que indicar dónde se va a sentar, porque tú debes de tener control de la situación. Sí, es muy importante dentro de cierta, digamos, posibilidad que el paciente elija dentro de los límites que tú marques, ¿sí? Generalmente, bueno, yo en lo personal tengo mi sillón especial y ese lo pongo pegado a la puerta. Yo tengo el control de la puerta para salir o para permitir salir. Sí, es muy importante. También las preguntas de inicio, por ejemplo, pueden ser muy formales. Usted solicita una entrevista porque o me llamó, no entendí muy bien, pero a ver, cuénteme, ¿verdad? O sé que usted llamó preocupado, me comentaron que le urgía, me apena no haberlo atendido antes. Puede indicarme qué necesita, qué pasa, ¿verdad? A veces esto no puede ser tan formal porque pues si es un adolescente, adelante, toma tu lugar, ¿no? Y entonces le podemos preguntar, oye, cuéntame, tengo una duda, ¿verdad? O estoy un poquito inquieta. ¿Tú quisiste venir o estás aquí porque de alguna manera te obligaron a venir? Y entonces yo quiero que aprovechemos que estás aquí, aunque te hayan insistido en que tú vinieras, pues déjame decirte que debe de existir esto que tú y yo hablemos, ¿verdad? Permanecer acá, solamente si estás en riesgo yo tendré que revelar la información y entonces yo quiero que te sientas en confianza. Quiero también decirte que voy a necesitar platicar con tu mamá o con tu papá o con ambos, pero no para revelarles la información, sino porque es muy importante que yo también vaya guiándolos de cómo ellos pueden apoyarte. Hay algo muy importante que sucede en la entrevista y es el rapport, ¿sí? El rapport, que es esa conexión, ese estado, ¿verdad?, que permite que se logre una conexión, que se cree un vínculo inconsciente con la otra persona, que exista un ambiente agradable y de confianza, que permita que se dé la escucha y que el mensaje llegue con claridad. Existe una comunicación, un flujo de información, de energía, incluso algunos piensan, cuando existe rapport. No nos podemos brincar esto, ¿sí? En la búsqueda del malestar del paciente, el entrevistado proporciona información y el entrevistador intenta comprender y dar respuesta a las necesidades de la persona. Eso dice Russell, que es el rapport. Ahora,
Las necesidades traducidas al contenido de lo que demanda y a la forma personal de solicitarlo. Por ejemplo, necesita tiempo, ¿verdad?, para expresarse, hay que dárselo, el ritmo que la persona tenga, ¿sí?, la información que nos aporte, las ideas, qué tan organizadas están, qué tanta claridad tiene de sus sentimientos, ¿sí? Este es un punto de partida para establecer una relación profunda, una relación psicológica en donde pueda existir calidad y cantidad de información suficiente para permitirnos intervenir. Aquí se limitan y orientan las demandas del paciente. La información que nos proporciona se convierte en un foco de referencia y de trabajo en común a partir del cual se va a establecer la relación de entrevista. Ahora bien, no es lo mismo el rapport que tengo que establecer en una entrevista laboral, en una entrevista de orientación, en una entrevista con un deportista de alto rendimiento o incluso con alguna persona que está detenida, ¿verdad?, a el rapport terapéutico, cuando ya estamos interviniendo y sobre todo cuando se trata de niños o de adolescentes, ¿verdad? No porque el adulto no, sino que a veces hay cosas que debemos de ser muy cuidadosos. Es el entendimiento, en el caso del rapport terapéutico, compartido, que existe empatía de las diferentes perspectivas, que el otro sepa que lo estás escuchando, que estás atendiéndolo, que estás tratando de comprenderlo, ¿sí? Es la sintonía psicológica entre el terapeuta y el paciente que permite la colaboración entre ambos. El rapport tiene componentes. El primero es la coordinación, que consiste en adaptarse al ritmo de la otra persona, tanto gestualmente, oralmente y emocionalmente, ¿sí? El segundo es la reciprocidad, que consiste en encontrar maneras de corresponder las aportaciones de la persona, sean estas acciones u oraciones. Los lugares comunes, que es el tercer factor. Este factor hace referencia a la necesidad de centrar el foco de los mensajes y las acciones hacia temas de interés para las personas involucradas. Ahora, ¿cómo le hacemos para lograr crear rapport? Primero, debemos de ser conscientes de la importancia de la primera impresión. Todos sabemos, ¿no? Hay frases incluso por ahí. La primera impresión es la que cuenta, ¿sí? Es difícil borrar una mala impresión. Hacer que el lenguaje no verbal y el verbal sean congruentes, ¿sí? No le voy a decir, oye, me da mucho gusto verte y pongo una cara de pocos amigos, ¿sí? Formular enunciados sin ambigüedades, utilizar un lenguaje poco técnico, accesible, claro, ¿verdad?, cálido, que le permita sentirse en confianza, sin lugar a dobles sentidos ni frases inacabadas. También vamos a poner a prueba la calidad del rapport. Vamos a lanzar como globo sonda al paciente para poner a prueba si está listo, ¿verdad?, para que le dé información un poquito más fuerte. Por ejemplo, romper la coordinación, es decir, cambiar mi postura corporal, porque llegamos a establecer la misma postura corporal. Entonces me muevo y entonces yo veo que tanta comodidad hay en el otro, si no genero una reacción. O también empiezo a hablar más pausado y de tono más bajo para ver la reacción de la persona, porque se puede volver monótono también. Y entonces también hacemos autocrítica frecuentemente, es decir, vamos a emplear tiempo en autoevaluar si estamos funcionando, si les está quedando claro, cómo se siente, ¿verdad?, la persona. Por eso, la calidad del rapport va mejorando a medida que se pulen las imperfecciones de esta alianza entre el psicólogo y el paciente, y bueno, eso lo vamos a ir logrando sobre la marcha. Otro factor muy importante dentro de la entrevista es la escucha activa, ¿sí? No es lo mismo oír que escuchar. Y la escucha activa es en la que el psicólogo, a pesar de permanecer callado con el paciente, puede emitir señales de que lo está escuchando. Movimientos, gestos, cambio de postura corporal, asentar con la cabeza, ¿verdad?, reacciones a lo que el otro dice. Ahora, ya tenemos en claro que debemos de establecer rapport, que debe existir empatía, que debemos escuchar activamente. Sí, ahora sí, iniciamos de manera formal la entrevista y iniciamos con el primer contacto cara a cara con el entrevistado,
tenemos datos previos, tal vez no tenemos suficiente información, debemos retener claro nombre, teléfono, procedencia, ¿sí? Darle la bienvenida a la persona, presentarnos, no debe ser omitido esta información, porque debemos darle toda la confianza, la claridad, hacer contacto visual con la persona para observar hacia dónde dirige su atención en el espacio físico, si hay interés, si tiene temor, si evade, ¿verdad? Es importante observar su contacto con la realidad, si te costó mucho trabajo, por dónde llegaste, de dónde vienes, por dónde vives tú, como para saber si se orienta en la realidad, ¿verdad? Si se ubica en el espacio y en el tiempo, y todo aquello que nos pueda ayudar en el establecimiento del diagnóstico. También debemos detectar necesidades que tiene el paciente y todo esto en los primeros minutos de la entrevista. Otra parte importante es cómo vamos a recolectar la información, si debemos dejar en claro y pedir autorización en caso de grabar o también para tomar notas. También establecimiento del contenido, debemos tener una clara idea de lo que vamos a tratar. ¿Sí? Vamos a desarrollar un marco inteligible que ayude a los involucrados a poder dar la información correspondiente, ¿verdad? También explicarle cuál es el objetivo, ofrecerle las reglas terapéuticas. Por ejemplo, en el caso del psicoanálisis se le dice, hablarás, ¿verdad? Todo lo que venga a tu mente sin evaluar si es bueno o malo, si es lógico o ilógico, si tiene importancia o no. Solamente todo lo que venga a tu mente, tratando de no restringir nada, y yo en su momento te haré algunas preguntas, pero sí es importante que tú todo lo que recuerdes lo tengas y lo traigas para acá, ¿verdad? Muy diferente a trabajar con otros modelos. Entonces también debemos buscar los hechos que lo traen a la consulta, exposición del motivo de consulta o solicitud de ayuda. Y es tiempo para preguntar, por ejemplo, la disponibilidad de horarios, si le costó trabajo llegar a la consulta. Debemos de enfocarnos en las preguntas que hacemos, tratar de no desviarnos, ¿verdad? Aunque a veces las preguntas pueden llevarnos a diferentes temáticas. Las preguntas se pueden realizar de forma asociativa o en cadena. Es decir, la pregunta 1 puede dar 3 respuestas y de ahí de una respuesta de estas, la pregunta 2, dar 2 respuestas más. Lo que quiere decir que no tengo que formular la totalidad de las preguntas. También en el desarrollo de la entrevista, es muy importante que tengamos capacidad para percibir, ¿verdad?, todas y cada una de las conductas y actitudes que emite el entrevistado. Se podría decir también que esta etapa es donde se obtiene la mayor cantidad de información. Esto es posible ya que supone que hemos establecido el rapport, que existe un clima de confianza y entonces presenta mayor solidez por parte del entrevistado y la información se revela de manera más significativa, y esto puede ayudarnos a tomar decisiones adecuadas para el tratamiento de la persona o el seguimiento. Recordemos que no todas las entrevistas son clínicas, ponemos como referencia la entrevista clínica, pero si se trata de un alumno dentro de un centro educativo, una universidad, no sé, nivel secundaria, preparatoria, primaria, vamos a utilizar otras formas y estrategias. ¿Dónde vive? ¿Dónde estudió la primaria? Sí, esos datos no son tan relevantes y los podemos tener a través de un formato que puede ser, por ejemplo, si es adolescente, pedir a los papás que nos den esa información, o tal vez vía telefónica obtengamos alguna información, ¿sí? Pero además, por un lado, también este tipo de información o preguntas, si lo notamos muy tenso, van a ayudar a que disminuya la atención y permite que el otro pueda dar opiniones y participe de manera más activa. Vamos a hablar del área general y luego del área escolar hasta que lleguemos al área problema, que es en el CIMA, ¿verdad? Ahí en el CIMA, la realización propiamente de la entrevista en la que ya se están explorando las áreas importantes, graves, ¿verdad?, que son de interés para el solicitante. El nivel anterior es básico, ¿sí? La actividad es cuantitativa en diferentes áreas, y aquí se habla de que la información sea cualitativamente significativa. Hay confianza, hay espontaneidad, hay seguridad.
hay mayor participación por parte del entrevistado y una mínima intervención por parte del entrevistador. Aquí sí, las preguntas abiertas y algunos autores le llaman preguntas sonda o exploratorias. Este momento de la entrevista nos permite, ¿verdad?, que quede clara toda la información. Es el momento, digamos, donde logramos los objetivos y se tocan temas como la parte ocupacional, el concepto de sí mismo, las metas, ¿sí? Y por supuesto áreas familiar, pasatiempos, salud, área de pareja, etc. Antes de que vaya a terminar la entrevista, aproximadamente 10 minutos de que esta termine, nosotros debemos anunciar que nos queda poco tiempo, ¿sí? Que si hay algo más que quiere agregar, si hay algún tema que le interese tratar, porque hay personas que se esperan hasta el último momento para darnos la información más relevante. Debemos hacerle sentir a la persona que valió la pena, ¿verdad? Y se le dice lo que continúa, lo que sigue, ¿sí? Y por supuesto dependerá del tipo de entrevista, ¿sí? Aquí, por ejemplo, podemos usar frases como: antes de que terminemos, ¿qué preguntas le gustaría hacerme sobre el trabajo, la organización, la oportunidad, etcétera? O bien, antes de terminar voy a hacerte 2 preguntas más, ¿sí? O nos estamos acercando al final, pero antes quisiera que me dijeras, ¿verdad? Y ya le lanzamos la pregunta. Todos estos recursos ayudan al entrevistado a prepararse con éxito para el final de la entrevista. Este es el momento de decidir los pasos que siguen e informar al entrevistado lo que va a suceder, ¿sí? Debe respetarse su dignidad, su libertad para tomar decisiones, hacerle sentir que valió la pena el tiempo y que vamos a darle seguimiento. No mentir, por ejemplo, en los casos de la entrevista de selección, decirle que toda información será revelada en su momento, que le llamarán si es aceptado o no para informarle, ¿verdad? Y de ahí nosotros, a partir de todas estas etapas, nos concentramos en elaborar un reporte que es el resultado, y las conclusiones deben ser redactados preferentemente de manera inmediata después de concluir la entrevista, a fin de no omitir ninguna información significativa. Debe ser claro, completo e inteligible, y también, por supuesto, técnico, ¿sí?, para quien tenga necesidad de consultarlo. Si nosotros utilizamos una grabación u otra información, debemos también en este momento de incluirlas. Entonces, chicos, chicas, hablar de la entrevista, ¿verdad?, conlleva, si ustedes se dan cuenta, no solamente etapas, ¿sí?, no solamente elementos, también nuestras propias características. Y bueno, por mi parte es todo. Esto fue para la unidad de aprendizaje, la entrevista en psicología, y estuvimos repasando, ¿verdad?, estas etapas del proceso de la entrevista y todas las variables que implica. Seguiremos hablando, por supuesto, más adelante en otra cápsula, en otra clase, sobre esas características del entrevistado y el entrevistador, cómo resolver, ¿verdad?, algunos problemas cuando el entrevistado no quiere hablar, cuando el entrevistado se enoja mucho, cuando se contradice. Veremos tipos de preguntas, ejemplos de entrevistas, etc. No te lo pierdas, es sumamente importante en tu formación. Que tengas excelente día.